Hoy es 15 de agosto, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Agradezco mucho al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y nuestras plataformas de Internet. Le comento que Vladimir Putin ofrece un discurso en el que actualiza la postura política y militar de su país. Dice, no estamos en guerra solamente contra Ucrania, tenemos ya ahora un bloque encabezado por los Estados Unidos y la OTAN contra los que nos enfrentamos. Además dice que ofrece a sus aliados y socios en América Latina, Asia y África armamento moderno para garantizar la paz y la seguridad de un mundo multipolar, como en tiempos de la Unión Soviética, pues intenta efectivamente ganar adeptos en estas partes del mundo y lanzar una especie de cruzada contra los Estados Unidos y Occidente. Siguen llegando migrantes a la frontera de México con Estados Unidos, más de 2,000 cruzaron por El Paso, efectivamente, distintos puntos de Texas, a pesar del mal estado del clima en Del Río, en varios puntos se vieron migrantes de distintas nacionalidades. Siguen parados los trabajos de rescate de 10 mineros en Sabinas, Coahuila. La lluvia, la súbita subida de agua complicada aún más las labores. Hoy el presidente dijo lo que haga falta, si hace falta rescatistas extranjeros. Ya hay cada vez más voces que dicen, oiga, pues si los propios mineros son los que saben dónde están, o rescatistas extranjeros, chilenos, etcétera, que ahora se va a abrir a lo que se pueda. A estas alturas se pregunta uno, ¿habrá algo que hacer? En cualquier caso, pues siguen las críticas. Ahora el gobernador Riquelme dice, oiga, ¿y qué hace CFE comprándole carbón a esas minas? Yo creo que es una pregunta perfectamente pertinente. Adán Augusto considera que no son actos, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que no son actos de terrorismo los hechos de violencia en este país. Detalla que hay 107 detenidos. El presidente insiste que hay gobernabilidad. Rosa Isela Rodríguez llamó a la población a estar informada. Hoy tuvieron efectivamente una segunda, además de la mañanera, una segunda conferencia de prensa en la que también participó Luis Crescencio Sandoval, el general secretario, dio pues parte muy amplia de los grupos que están operando en Tijuana. Él, en este caso, secretario de Gobernación, dijo que estaba nerviosa la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, y que había que entender precisamente en este contexto sus declaraciones. Hace un instante platiqué con ella y esto me dijo. Yo tenía que poner un hasta aquí y definitivamente la alcaldesa de Tijuana pocas veces se pone nerviosa. Ahorita sí. ¿Usted ese día no estaba nerviosa? Absolutamente. Estaba seria, ante una actitud seria, con mi secretario de Seguridad y algún representante de la Guardia Nacional. Yo le pregunto, ¿cuál es la extensión del derecho de piso en Tijuana? No hay derecho de piso. No existe, yo no lo voy a permitir. Bueno, pues eso me dijo en ambos casos, que no estaba nervioso, que quienes sí estaban nerviosos eran su secretario de Seguridad y el militar de la Guardia Nacional que estaba a su lado. Eso dice ella. Inicia en México y Canadá el diálogo económico de alto nivel. Economía refirió que también se establecerá una mesa de trabajo para promover un mejor clima de negocio e inversión entre ambos países. El INE presenta su anteproyecto de presupuesto, 14,000 millones de pesos para el 2023. Daniel Ortega sigue con su cruzada contra la iglesia, prohíbe procesiones y misas en Nicaragua. Sigue la comunidad esperando una respuesta del Papa. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Vamos con la información. Ayer decía el consejero presidente del INE que de cara al próximo periodo ordinario y sesiones del Congreso se desarrollarán diversas reuniones con legisladores y legisladoras de todas las bancadas. El diálogo, dice Córdoba, es consustancial naturalmente a la política y a la democracia. Le comento que el día de hoy el INE mandó su presupuesto, su anteproyecto de presupuesto, que esperemos en este caso pues el Congreso apruebe tal como se lo mandan, en la medida en que, bueno, pues a menos que encuentre ahí alguna discusión útil, pero ya recuerden años anteriores las polémicas que ha habido, que han terminado hasta en la mismísima Suprema Corte. Dejo ese tema y voy ahora contigo, Magda Guardiola. Buenas noches, ¿qué novedades tenemos de Coahuila?
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches al auditorio. Pues el rescate minero no es sencillo, es una acción a largo plazo y es un asunto de días, aseguró esta tarde Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, quien aseguró que el súbito ingreso de agua registrado ayer frustró el rescate de los 10 trabajadores mineros que siguen atrapados en este pozo de carbón del Pinabete. De acuerdo a la funcionaria federal, el día de ayer a las 4 de la mañana estaba todo proyectado para ya ingresar, para descender, ingresar y bueno, pues rescatar a los trabajadores mineros, pero este evento pues ya lo frustró todo, ya no pudo realizarse y bueno, pues la autoridad federal desconoce el tiempo que va a tardar en construir un muro de 70 metros entre la mina abandonada Conchas Norte y el pozo siniestrado, de donde bueno, pues aseguran que es de donde proviene el agua que está inundando los pozos y que ha retrasado tanto estas labores de rescate. Esto podría comenzar el día de mañana, esta construcción del muro, siempre y cuando llegue un material que se necesita y entre ellos es un cemento especial para poder realizar esta edificación. Leonardo, comentarte que esta situación tiene muy enojados a los familiares. Ellos desde un principio, cuando vieron que batallaban las autoridades con el descenso de los niveles de agua, sugirieron que fuera justo en la mina Conchas Norte donde se perforara, se extrajera el agua, incluso que de ahí se hiciera el rescate hacia el Pinabete, que está en línea recta, y bueno, pues es que ellos consideran que sus seres queridos, cuando estaban trabajando, llegaron hasta el punto donde están pues unidas o hechas una frontera, tanto el Pinabete como la mina Conchas Norte, y ahí fue donde ocurre este accidente que pues sobreviene la inundación. Entonces están muy enojados porque ellos desde un principio pues sugirieron esto y la autoridad no les tomó en cuenta el tema. Laura Velázquez, al ser cuestionada al respecto, dijo que pues no es nada más el extraer agua, sino que hay que realizar otro tipo de acciones como es este tema del muro, y bueno, ahora lo que se pretende es colocar este muro que va a llevar días, después de esto secar la parte del Pinabete y entonces sí poder hablar de un rescate de estos trabajadores mineros. Comentarte que en Torreón este mediodía el gobernador Miguel Riquelme responsabilizó de la existencia de estos pozos clandestinos de carbón a la Comisión Federal de Electricidad y concretamente a su titular Manuel Bartlett. Dijo que esa grandiosa idea de darle más carbón a los productores pequeños y menos a los productores grandes, pues provoca al final este tipo de explotación laboral y de inseguridad para los trabajadores y pues que cobra vidas, Leonardo. Pues tiene toda la razón. Pero a ver, me decías de la Coordinadora de Protección Civil, dice que es una acción a largo plazo, ¿te entendí bien? Sí, así es, dijo Díaz, cuestionada sobre precisar, pues nada más nos dijo que días, no nos dio si estos días se convertían en semanas o en meses. Porque supongo que los seres humanos, pues, el largo plazo para respirar no se nos da, ¿no? O comer, o quedarte ahí en un agujero. O sea, entiendo por esto que están dando que ya están muertos. ¿No hay ninguna posibilidad de encontrarlos vivos? Se le cuestionó también eso y dijo que, bueno, pues para ella están esperando que todavía puedan lograr rescatarlos con vida. O sea, oficialmente no han dicho, no tenemos contacto con ellos, y es verdad, no han tenido contacto con ellos. Así es. Pues terrible. Gracias, Magda. Bueno, pues ahí lo tiene y vienen las acusaciones, que es que los anteriores dieron o no dieron, que si las concesiones se dieron en tiempos de Fox, lo que usted quiera, pero murieron ahora y murieron con la responsabilidad de que esas minas se mantienen abiertas porque CFE les sigue comprando. Entonces, si no hay mercado, oiga, deberían certificar, ¿no? Por lo menos la empresa pública, decir, oiga, ya no le pido que sea energía verde, ¿no? Energía sin trabajo esclavo o por lo menos con las condiciones de trabajo razonable, es decir, usted no puede ser proveedor del Estado si tiene estas prácticas laborales tan extraordinariamente cuestionables. Lo dejo ahí, voy ahora con Eduardo Campos. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buena noche. Oye, te molesto por 3 temas. Uno es de política norteamericana, que tiene que ver con el acta o la ley para contener la inflación. Está el tema también de los migrantes. Veía hoy en la tarde Fox News, está haciendo mucho ruido con las imágenes de cada vez más, en este caso, pues migrantes indocumentados de distintas nacionalidades llegando a la frontera común entre México y los Estados Unidos. Y empezamos por lo más sencillito. Hace algunas semanas el presidente decía que les estábamos subvencionando
subvencionando el precio de la gasolina a los norteamericanos que vinieran a cargar a territorio nacional, pero entiendo que ya en estos tiempos ellos nos vuelven a subvencionar a nosotros. ¿Cómo está el precio de la gasolina, Eduardo? Pues ha venido bajando desde hace 45, 50 días aproximadamente, Leonardo, ha venido bajando. Y ahorita, por ejemplo, puedo decir que en esta ciudad de San Antonio, en Texas, el precio del galón está en $3.18. Llegó a estar por arriba unos centavos más de los $6 hace 2 meses. Ahorita ya te digo, está en 3.18. Y el precio más alto que se registra ahorita, y estos son datos que te estoy dando en tiempo real, en la ciudad de Los Ángeles, California, el precio de dólar, el precio del galón está en $4.92. Realmente se ha venido dando una baja importante en los precios, y algo que es muy significativo, no ha desaprovechado Donald Trump como ningún presidente o mandatario del mundo. Cuando los precios van a la baja, enseguida recurren a las redes sociales, y es diario ver a Joe Biden, que está diariamente tuiteando, como te decía, feliz de la vida porque vienen bajando los precios de la gasolina. Sí, Esto, sin duda, es muy importante porque ha permitido que, por ejemplo, el desempleo se encuentra también en cifras bajísimas. Está otra vez ya en los 3.5 a nivel nacional, y con una inflación que todavía no se ha contenido, que está en 8.5%, pero las cosas van mejorando ya en lo que se refiere a la gasolina. Oye, nos quedamos con el primer tema entonces. Veía también que el índice de confianza del consumidor, que calcula la muy prestigiada Universidad de Michigan, también va subiendo. ¿Cómo sientes el acta esta? Mucha gente dice, oye, es gastar más y más dinero. Es un importante triunfo político, pero ¿qué alcance le ves, Eduardo? Mira, Leo, yo creo que es muy importante, sobre todo con miras a las elecciones intermedias que se vienen ya en noviembre. Y este tema, cada vez que hablamos, lo menciono porque hoy realmente la cuestión política en los Estados Unidos es lo que a todo mundo le está interesando, a todo mundo del gobierno, cabe aclarar, porque la gente de a pie, el ciudadano común, tiene 2 preocupaciones muy importantes. Uno, que el desempleo, pues de alguna manera vaya bajando, lo cual ya se está dando, y que se logre de alguna manera el control de la inflación, que es muy alto todavía, 8.5%, pero no se ha logrado reflejar todavía esto en la aprobación del índice de gobierno de Biden, que está apenas arriba del 30%, uno de los índices más bajos que ha tenido recientemente cualquier presidente, que no tampoco tenemos que espantarnos y decir que esta es una cifra catastrófica. No, normalmente andan por ahí del 38, 40%, en el mejor de los casos 42%. Entonces, sí está bajo, pero en recuperación. Biden ha ido apostando un poco a políticas de corto, mediano plazo, y le están empezando a dar resultados. Donde sí las cuestiones están que no ven una a los estadounidenses de la Casa Blanca, es en la cuestión migratoria, Leonardo. Y déjame brincar rápidamente, si no tienes inconveniente. A este tema. Sí, se nos come el tiempo. Hoy veía venezolanos, cubanos, en fin, gente de distintas nacionalidades llegando ahí, esperando la entrada a los Estados Unidos. Los de Fox News, como te decía, hoy le han estado dando mucha matraca a ese tema. ¿Qué novedades hay, Eduardo? Pues bueno, déjame decirte que de octubre, el año fiscal en Estados Unidos va de octubre a octubre. Y en este momento te puedo decir que las deportaciones en lo que va del año, de octubre a mediados de agosto, está a punto de llegar al 1.9 millones de personas. Y se espera que para este año fiscal 21-22 rebase los 2 millones. Es una cifra muy alta. Pero sobre todo, Leonardo, ya hay acciones del gobierno, de la gente que está en contra de Biden. Y vemos a Abbott que sigue mandando gente inmigrante, gente que no tiene documentos, los manda a Nueva York, los ha mandado a Washington por camión. Estoy hablándote que ya son más de 4,000 personas que ha enviado el gobernador tejano al norte de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, hoy también se le da, precisamente como tú decías, y Fox News ha sido una cadena que le ha dado mucha importancia a la construcción que está haciendo Arizona, en la zona del desierto, a la construcción nuevamente del famoso muro de Donald Trump. Están metiendo incluso contenedores
de esos que vemos donde se hacen las grandes transportaciones marítimas o ferroviarias, las están metiendo para construir ahí precisamente este muro que ellos llaman simple y sencillamente una separación de país y país, pero es de alguna manera el muro fronterizo del cual habló Donald Trump, Leonardo. Muy bien, pues te mando un abrazo y te agradezco mucho el enlace. No, de que con mucho gusto. Hasta luego, muy buena tarde, muy buena noche. Leticia Ramírez es profesora de educación primaria por la Benemérita Universidad, por la Normal de Maestros, tiene estudios de antropología social en la ENA, fue docente durante 12 años, líder sindical, hoy el presidente lo decía además con mucho orgullo del CENTE y de la CENTE, y durante muchos años se ha encargado de la Dirección de Atención Ciudadana, gente que llega a Palacio, el presidente recordaba que también trabajó con él, siendo jefe de gobierno de la capital, es la nueva secretaria de Educación Pública, y yo le agradezco mucho a Fernando Ruiz, director de Investigación de Mexicanos Primero, que hoy converse con nosotros. Fernando, bienvenido. Hola, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues pedirte tu punto de vista sobre el nombramiento. ¿Cómo ves las cosas? Mira, nos sorprendió mucho el nombramiento porque tú recordarás que se especulaba mucho sobre nombres de gente cercana de la gobierno, sí, 4T. De gobierno. Entonces, una característica que los medios estaban enfatizando era gente con experiencia en la conducción de instituciones educativas, que me parece que era como el paso normal para una transición tan complicada como la que estamos en este momento teniendo, y nos sorprendió mucho este perfil que ella tiene, porque si bien, como dice el presidente y lo resaltó mucho, experiencia de 12 años en docencia frente en el aula, pero desde hace 30 años, pues hace 30 años que ella dio esas clases, y la experiencia que hemos tenido con la maestra Delfina lo que nos dice es que eso es insuficiente para entender y manejar y gobernar una institución tan complicada como la Secretaría de Educación Pública, una de las dependencias que tiene más presupuesto de todo el gobierno federal, y en una situación de crisis educativa como la que estamos, nos parece que el mensaje no está muy claro, pues nos deja muy preocupados por esta falta de experiencia de la que va a ser la nueva responsable de educación. Y el otro tema que nos llamó la atención es el diagnóstico que hace el presidente al momento de presentarla, en donde parece decir ya regresamos a la normalidad educativa, y señala ahí 4 ejes que él identifica como los elementos que le permiten señalar que estamos ya en una normalidad, que tiene que ver con que los maestros no estén haciendo paros de labores, con que las becas se estén dando, con que el dinero empiece a depositarse al programa de la escuela es nuestra, y me parece que eso no es el diagnóstico que él tiene, parece no reflejar la realidad de las escuelas, y eso también nos llama mucho la atención. Ya. Me resulta llamativo que llevamos 3 secretarios de educación y no parece haber continuidad en el proyecto educativo de este gobierno. O sea, el equipo de Esteban Moctezuma se fue a Washington y después viene Delfina y bueno, pues quién era su subsecretario, Raquel Sosa, que es rectora de las universidades. Nadie lo promueve, ni viene del área directamente de atención del presidente el relevo, con lo cual pues yo no sé si traiga equipo nuevo o no, pero en cualquier caso se ve muy fragmentada la secuencia de los equipos en esa importantísima dependencia, Fernando. Sí, y lo que es más importante es que ya no tenemos tiempo, es decir, tenemos 25 meses que le restan a esta administración. Nosotros esperamos una situación que nos parece que esta nueva funcionaria no parece que vaya a saltar, que vaya a utilizar la Secretaría como un trampolín político, como lo hizo tan campantemente Delfina Gómez. Me parece que ella sí va a terminar de cerrar esta administración, pero el tiempo es muy poco para poder realizar una convocatoria de una envergadura como la que necesitamos. La experiencia que ella tiene me parece que no está acorde con esta situación,
aunque ella está, toda su experiencia ha sido para escuchar todas las quejas que los ciudadanos le presentan al presidente, me parece que no tiene como esta articulación de intereses como si lo pudieron haber tenido algunos otros funcionarios importantes. Sobre todo teníamos una gama de secretarios de educación estatales que creo que pudieron haber sido una mejor opción de la propia 4T para poder ocupar este puesto. Sí. Y decide nombrar a una persona que es directamente subalterna suya, como mandando el mensaje de lo que quiere ahí es alguien que solamente le aplique indiscriminadamente las directrices que salen de Palacio Nacional, ¿no? Pues así está el ánimo del presidente, puros cercanos, los están cerca de mí, me ayudan, y bueno, pues este ánimo que tiene de acercarse al ejército este es el grupo, digo, los que están cerca de mí, los que tienen que acabar el sexenio. Yo creo que es un mensaje muy claro para su partido, no digo que nombrar a alguien con otras credenciales, pero como tú dices, secretarios de Estado, empezando por la de la capital, o los que nombraba yo, incluso de su equipo, Raquel Sosa, la propia Álvarez Bulla, el presidente dice, no, nadie de ellos entra directamente quien trabajaba conmigo. Yo creo que nos dice mucho. Fernando, te lo agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. El director de investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, dando su punto de vista sobre este tema. Voy ahora contigo, Salomón Chertorivsky. Muy buenas noches. Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio, como siempre. ¿Qué tema abordamos hoy? Mira, querido Leonardo, me parece fundamental platicar de la nueva ley de reducción de la inflación que aprobaron tanto senadores como diputados ya en los Estados Unidos. Esta Inflation Reduction Act, o IRA, como le han llamado, creo que es un logro del presidente Biden, creo que es un tremendo logro demócrata, pero déjame tratar de explicarle al auditorio por qué es tan importante. No es solo, como el nombre podría indicar, que es un tema para luchar con la inflación. Toca muchos temas importantes de la economía moderna, de la competitividad de los Estados Unidos, por supuesto del cambio climático, de la transición energética, del modelo de la atención a la salud en los Estados Unidos, y de las políticas fiscales, de las políticas de impuestos que no solo van a impactar a Estados Unidos, sino van a impactar al mundo. Déjame tratar de hacer un breve resumen y me voy a ayudar de Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que tuvo un extraordinario texto en Project Syndicate, hablando cuando apenas había sido discutida en el Senado y había una posibilidad de que esto sucediera, era fundamental. El debate, estoy en un aeropuerto, querido Leonardo, y tú me disculparás, estoy regresando. Nos percatamos, de un foro de migración, pero bueno, déjame decirte, porque primero en el tema de inflación, claro que hay un debate. Oye, mientras no digan pasajero Salomón, que se acerque por favor a la puerta, decir, tú sigue hablando, por supuesto. Pueden decir, querido Leonardo, y te pido una disculpa, pero con tu auditorio, como cada semana, tenemos esta confianza. Bueno, hay un debate sobre las causas de la inflación, pero no importa si estés del ángulo del exceso de oferta o de demanda. Realmente esta ley que pasaron en Estados Unidos atiende los dos temas y mucho más. Déjame explicarlo. Para los que se preocupan de que la inflación está siendo causada por un exceso de demanda, es decir, que la gente tiene mucho dinero, ya sea por los programas gubernamentales que dieron recursos o bien porque durante COVID guardaron dinero, no había en qué gastar y entonces ahora están gastando mucho. Esta ley propone más de 300 billones de dólares en reducción del déficit fiscal estadounidense, es decir, asciende esa parte. Por el lado de la oferta o de que esto sea un problema de la oferta derivado de que las cadenas de suministro se cortaron, de que COVID complicó la producción de muchos bienes o bien de la invasión de Rusia a Ucrania,
por este lado de la oferta hay más de 369 billones de dólares que se van a invertir en seguridad energética y descarbonización de la economía estadounidense. Y esto es fundamental por lo menos por 4 razones. La primera, porque obviamente si inviertes más en energía limpia, esto va a abaratar los costos de consumo de energía. Segundo, porque la propia ley calcula que las emisiones de dióxido de carbono al ambiente se reducirán en 40% para el 2030 de lo que produce Estados Unidos. Tercero, porque reduce costos indirectos, como pueden ser huracanes, incendios derivados del cambio climático que provoca la energía de combustibles fósiles. Cuarto, y esto particularmente lo destaca mucho Joseph Stiglitz, porque Estados Unidos, a partir de ver el peligro de los dictadores, como él le llama, dictadores de combustibles fósiles, y el peligro que estos tienen en esos regímenes autoritarios, y lo que pueden causar al mundo, llámese Putin, llámese otros espacios en Medio Oriente, reducir la dependencia en energéticos es fundamental. Por otro lado, y otra gran relevancia, esto reduce los costos a la salud, ya que hay medidas muy determinantes para que esto suceda. Por ejemplo, para el famoso Obamacare, reduce las primas para millones de norteamericanos de escasos recursos en sus pólizas de salud. También por primera vez en la historia, Leonardo, pone máximos de gasto de bolsillo en medicinas para la gente que participa en el Medicare, que es el programa asistencial para salud que tiene el gobierno estadounidense. El poder poner por primera vez máximos en el gasto de bolsillo, lo que significa es que se rompe con un esquema en que no había negociaciones de precios con las farmacéuticas, y esto se calcula puede generar ahorros por más de 300 billones de dólares. Y por último, Leonardo, hay un enorme cambio en la política fiscal de los Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos necesita ingresos fiscales, no todo se puede financiar con el déficit. Por supuesto que con la invasión a Ucrania sabemos que van a tener que seguir invirtiendo en armamento, pero también en tecnología, en educación, en infraestructura, en salud. Y para ello se están haciendo cambios que planean incrementar 450 billones de dólares en los próximos 10 años a través, primero, de un impuesto de 15% mínimo a los corporativos. Esto además va a tener un impacto en cómo se tase a los corporativos alrededor del mundo para no crear paraísos fiscales. Otras cosas se están proponiendo en la parte fiscal, pero lo que te puedo decir, Leonardo, que esta nueva ley que aprobaron, además de que políticamente, y ahí tus expertos analistas en el tema podrán hablar de lo que significa para el presidente Biden y para los demócratas, en términos del cambio climático, en términos de la economía del mundo, de las políticas fiscales del mundo, esta nueva ley merece una profundísima oportunidad de análisis, de estudio, porque va a tener un impacto tremendo, Leonardo. Lo haré, por supuesto, esta mañana en una reunión que tuve, entre otros, con el embajador Suárez Dávila, que ya sabes que entiende mucho de estos temas. Me decía, a ver, Leonardo, esto es histórico, tiene una profundidad esta ley, como tú me lo señalas, Salomón, que por supuesto haremos y lo discutiremos. Te mando un gran abrazo y buen regreso. Fuerte abrazo, querido Leonardo, y ya te platicaré de este foro. Estuvo interesantísimo de migración, con un grupo de los mayores expertos nacionales y extranjeros en el tema, pero bueno, creí que en este momento, cuando esto se acaba de aprobar, sí vale la pena recordarlo, porque a veces nos quedamos nada más en nuestras fronteras, y estas cosas van a tener un impacto
en la vida cotidiana de los mexicanos, porque fíjate, si con las puras señales que está mandando esta ley, es probable que empiece a haber un impacto de disminución en la inflación, porque si se espera que mañana los precios de los combustibles empiecen a disminuir, hoy pueden empezar a disminuir. Vamos a verlo, pero es importantísimo de verdad. Muy bien. Te mando, por supuesto, así lo juzgo yo también. Te mando un abrazo, Salomón, buen viaje. Vamos a una breve pausa, volvemos. Vamos con la información. Yo le agradezco mucho al doctor Moreno. Él es el director de encuestas de efectivamente El Financiero, que el día de hoy converse con nosotros. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. La doctora divide opiniones. ¿Cómo está la capital y su jefa de gobierno? Prácticamente dividida por mitades, Leonardo. 49% aprueba la labor de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, otro 49% la desaprueba. Prácticamente 2% no nos da opinión, sin tomarlos en consideración, pues mitad y mitad. De un lado a favor, de otro lado en contra. Sin embargo, déjame decirte, en julio y junio la desaprobación era mayoritaria, 54% el mes pasado, así que pues vuelve a un nivel que habíamos visto en mayo, cuando era 49 a favor, 48 reprobándola, y estos datos me parece que sí marcan ya una tendencia de división en la capital del país, Leonardo, que no habíamos visto antes durante la administración de Claudia Sheinbaum, excepto en un momento en particular, que fue en mayo del 2021, cuando el 49% aprobaba, 49% desaprobaba, igual que hoy, pero reflejando la caída del mes previo debido al colapso de la línea 12 del metro. Es decir, ese había sido su peor momento, perdiendo 22 puntos de aprobación desde 71 que tenía en abril del 2021 a 49. Y ese es el escenario que vemos hoy en día, es decir, una capital bastante dividida. El colapso de la línea 12 del metro parece que se nos está olvidando, doctor. Parece que se está olvidando y por una razón, la opinión negativa que ha sido predominante de cómo se ha tratado el tema de la línea 12, pues va a la baja, Leonardo. 45% opina en este agosto mal o muy mal de la manera como la doctora Sheinbaum está tratando, y su gobierno, por supuesto, está tratando el tema de la línea 12, 25% lo ve bien o muy bien. Este 45% era 50% en julio, 51% en junio y 61% en mayo, cuando se cumplió un año del colapso del metro. Así que pues 16 puntos menos a la baja la opinión negativa, y creo que aciertas muy bien. Parece que se está dejando de lado, se está olvidando o simplemente ya no tiene la atención que tuvo en otros momentos. Oye, la gente es muy celosa aquí en la capital, siente que la doctora está más, digamos, concentrada en promoverse que en gobernar. Alejandro. Sí, mira, tenemos esa pregunta sobre si está más concentrada en gobernar o promoverse. 40% nos dice que sí está enfocada en el gobierno de la ciudad. 54%, una mayoría, la ve, la percibe promoviéndose ya como posible candidata presidencial. No es la primera vez que está así, la mayoría lo ha percibido así desde abril, pero pues parece que va al alza, porque en abril era 51, 58, 54, mayorías que la primera vez que lo medimos, pues también estaba dividido solamente 46. Así que pareciera que entre más se le ve, ya sea gobernando o realmente promoviéndose, pues esta percepción podría ir al alza, estimado Leonardo. Oye, lo que no ayuda en absoluto a la gestión de la doctora, veo que, por ejemplo, en seguridad pública mejoran relativamente sus números, pero el tema del desempeño económico de la ciudad, que por mil razones, el parón en las construcciones, el hecho que el presidente haya matado el proyecto del aeropuerto y la posibilidad de reorganizar la ciudad aeronáuticamente, no le está yendo nada bien en materia de evaluación económica. Doctor. Y el
tema de la inflación también, entre otras cosas. Me parece que aquí ciertamente el tema de avance en seguridad hay que dosificarlo, pero en ambas, tanto en seguridad pública como economía, que son los grandes temas que preocupan a la ciudadanía, tanto en la capital del país como a nivel nacional, pues los números está en números rojos el gobierno capitalino. 20% aprueba o opina bien, favorablemente, de la gestión que está haciendo la doctora Sheinbaum en términos económicos, 20% bien, 60% mal o muy mal. Estamos hablando de 3-1 en un sentido negativo. Similares los números en seguridad pública, 23 opina favorablemente, 23%, 58 desfavorablemente. Lo que apuntabas es correcto, hay un ligero avance en el último mes, digamos, en términos de seguridad, pero más bien también alineándose con lo que habíamos visto un poquito antes. Entonces, julio fue particularmente negativo. Parece que se está regresando a su nivel, pero también transporte público está en números negativos, 33 con opinión positiva, 47% negativa, y pues en ese sentido, un dato genérico que tenemos de julio pasado es que la satisfacción con los resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum pues no son tan altos como la insatisfacción. 43% dice estar muy o algo satisfecho, esto nos lo dijeron en julio. 56%, la mayoría dijo estar poco o nada satisfecho, así que pues ahí queda tanto el apoyo a ella como aprobación, las evaluaciones en rubros y este nivel de satisfacción con el gobierno. Y lo que es, digamos, contundente para, digamos, sus aspiraciones corcholatianas es si la capital votaría o no por ella, ¿no? Pues esta es su plaza, digamos, es su lugar natural, y 37%, un poquito más de un tercio, Leonardo, nos dijo que sí votaría por ella de ser la candidata presidencial de Morena en 2024. Sí votaría el 37% de capitalinos, 54%, la mayoría nos dijo no votaría por ella. Así que pues destaca que la aprobación está a mitades, pero la intención de voto pues apenas tiene un poquito más de un tercio la doctora. En otras palabras, pues la aprobación no se está traduciendo en voto o intención de voto, Leonardo. Muy bien, pues doctor, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias, un abrazo, buenas noches. El doctor Moreno, director de encuestas del Financiero, un académico también muy distinguido. Bueno, pues hoy presentándonos su encuesta, las iremos revisando, las nuevas, las que salgan, sobre el desempeño del gobierno de la capital. Ahora para septiembre se hacen muchos también, con motivo del informe y la forma en que la gente percibe el gobierno de Claudia Sheinbaum. María Marván, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa esta semana, doctora? Pues mira, creo que es casi un tema obligado hablar de la tragedia minera que lleva ya prácticamente 2 semanas con 10 personas enterradas y con pocas posibilidades de rescate. No lo haré desde la perspectiva minera, que como comprenderás no tengo mucho que decir en ese ramo, pero creo que sí podemos hablar de la transparencia, o para ser más exactos, de la falta de transparencia en términos generales en la industria minera. Vemos que las concesiones mineras son complicadas, hay muchas acusaciones de corrupción, muchas sospechas de que alrededor de la concesión hay la utilización de prestanombres, que quien obtuvo la concesión propiamente de esta mina en donde está el accidente, en realidad se le dio a una compañía, pero quien la opera es otra, porque se transfirió pocos años después de haberse entregado la concesión. Hay la preocupación no solo de la falta de transparencia en las concesiones mineras,
concesiones que, por cierto, deberían de estar de oficio en la Secretaría, en la página de transparencia de la Secretaría de Economía. Así lo mandata la Ley de Transparencia. Las concesiones son por definición pública y son parte de las obligaciones de transparencia. Encima tenemos que hay muy poca claridad sobre quién compra y cómo compra el carbón que se extrae de esta mina. Se sabe que mucha parte de este carbón va a la Comisión Federal de Electricidad, especialmente en este sexenio, donde ha habido la preocupación de esta soberanía en términos de electricidad, de generación y proveer electricidad, y que mucha de esta electricidad se está generando con base en el carbón, a pesar de la crítica en términos mundiales y el compromiso que el mismo México adquirió de generar electricidad con energías limpias. Bueno, a esto hay que agregarle la falta de transparencia en los contratos de la Comisión Federal de Electricidad del Carbón, cuánto viene de Coahuila, cuánto de esta mina en específico. Muchos de estos contratos parecen ser que están terciados a través de otras compañías, y encima de todo esto tenemos un problema serio de las condiciones de trabajo y el trabajo, valga la redundancia, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para velar por estos trabajadores. Lo más triste, Leonardo, me di a la tarea de revisar información de hace unos años, de cuando fue en el sexenio de Fox la desgracia de la mina de pasta de conchos, y lees las noticias y haz de cuenta que están calcadas ahora. No va a haber impunidad, se va a investigar, vamos a trabajar, por un lado, y por el otro, no hay claridad en las concesiones, hay gran opacidad en los contratos, hay condiciones de trabajo deplorables. En fin, creo que es un tema que vale la pena poner el foco, no solo desde la desgracia, desde las 10 personas que están ahí pues sepultadas en el lodo. Esperemos, todavía se habla de la posibilidad de encontrarlos con vida. La verdad, pues no sé si puede uno ser tan optimista. Las dificultades de las labores de rescate, la falta de previsión para tener medidas de respuesta inmediata, medidas de alarma de cómo poder reaccionar en una situación así. La verdad, la historia se repite y vuelve a cobrar vidas y vuelve a desesperanzar a las familias de los trabajadores que allí están. Absolutamente. María, ¿algún apunte más? Nada más, Leonardo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, seguimos por supuesto con la información y voy a enlazarme ahora con Alberto Hernández Unzón. Vaya tormenta que tuvimos hoy en la capital de la República. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. Sí, qué tormentas, y sobre todo muy llamativas. En la imagen de satélite en infrarrojo estoy verificando la cúspide, la altura de estas nubes alcanzan de 12 a 13 kilómetros de alto, sobre todo en Hidalgo, en Puebla, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Morelos y todo el Valle de México con estas nubes de tormenta. Para la noche seguirá definitivamente las lloviznas y los chubascos. Y otro sector muy importante esta noche, doctor Curso, es la circulación de baja presión con centro en Coahuila. Ha generado un gran sistema nuboso con cúspides también de 12 a 14 kilómetros de altura, con tormentas y chubascos desde Monterrey hasta Nuevo Laredo y de Piedras Negras a Monclova. Así que muy atentos también, por supuesto, en Sabinas, porque seguirán las próximas horas esta zona de tormentas, y de ahí a Sonora, Sinaloa, también a lo largo de la península Baja California, en la península de Yucatán, en fin, todo el territorio nacional. Ahora sí, todos los estados
con actividad de tormentas para el día de hoy y también para el día de mañana, doctor Curcio. Muy bien, pues ingeniero, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Con todo gusto, doctor Curcio, muy buenas noches. Cuídese, el ingeniero Hernández Unzón, y dicen que no hay cosa mejor que un rastro. Por ejemplo, cuando te mandan tu gasto anual de tarjetas de crédito, ya sabes en qué gastas y dónde están tus obsesiones, revisan tu Twitter, te dicen qué lees, cuáles son las, digamos, temas u opiniones que más te efectivamente interesan, y también tus obsesiones. Bueno, tienes por un lado ahí alguna posibilidad. Hoy veo que en el recuento de, en este caso, las menciones del presidente, para que vea pues de pronto cómo la numeralia ayuda a entender mejor la personalidad, las obsesiones o la profundidad del pensamiento de los actores. El presidente de la República ha nombrado 617 veces a Benito Juárez en todos estos años, 617 veces, y a Felipe Calderón 843. Está absolutamente claro que admira a Benito Juárez, no hay la menor duda, y bueno, pues las 843 veces que ha nombrado a Felipe Calderón, ciertamente no es como para efectivamente pues tenerlo en este caso como modelo. Voy ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. El juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, ha sido pospuesto desde octubre y va a llevarse a cabo hasta el 9 de enero del 2023. De acuerdo con un documento emitido este lunes por una corte de los Estados Unidos. Apenas el 27 de julio, los abogados del exsecretario pidieron que el juicio fuera postergado debido a que el volumen de las pruebas presentadas por los fiscales del Distrito Este de Nueva York son enormes y que por lo tanto la defensa necesitaba de más tiempo para revisarlo. García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad del 2006 al 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón, está acusado en los Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar tranquilamente. También él se ha declarado ante las autoridades inocente de los cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, aportación de una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. Así que será hasta el próximo año cuando se lleve a cabo este juicio en contra de García Luna, doctor. Oye, lleva todo el sexenio entonces, ¿no? Pues sí, prácticamente todavía tendrán materia para que sigan pegándole. Bueno, pues ahí lo tienen. Seguiremos de cerca el tema, pero bueno, no sé si nos toque, ¿no? Porque dicen, bueno, lo difieren. Mientras tanto sigue en la cárcel, pero es la propia defensa la que ha pedido esta ampliación. Y bueno, pues se ve que pues complicado el expediente, es muy grande, algunos testimonios quizá no sean tan contundentes o concluyentes para llevarlo a juicio. Y ahí seguimos con el tema. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía, sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.